¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y les doy la bienvenida a este primer experimento. Como platicábamos al inicio de la cuarta temporada, tenemos ahí, o les queremos traer un par de ideas o conceptos, pero siempre bajo la línea de querer seguir compartiendo experiencias. En este primer ejercicio quisimos hablar del mundo del compositing. Y cabe mencionar que esta plática ya la hicimos hace algunos meses. Entonces hay un par de temas por ahí que no son tan actuales, pero pues bueno, sucedió esto este año. Entonces queríamos informarles de eso de antemano. Pero pues bueno, en este primer experimento tuvimos la oportunidad de coincidir con gente talentosa, con artistas con los cuales ya habíamos tenido oportunidad de platicar individualmente, pero logramos hacerlos coincidir en un solo lugar. En este caso contamos con Cintia Rodríguez del Castillo. Ella es Senior Compositor en El Ranchito en Madrid. También con Fabián García. Él también es Senior Compositor en Sony Pictures Imageworks. Y también con Luis Medina, que para su momento él se encontraba en MPC, pero ahora actualmente está en Framestore como Compositing Supervisor. Y también con el buen producer, el Abraham. Estuvo con nosotros acompañándonos. Y pues bueno, los quiero invitar a que disfruten de esta plática, este primer experimento. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, súper bienvenido. Esperamos les guste tanto como nosotros. Disfruten. Ok, pues yo puse como primera pregunta, pues para arrancar, tratar de definir qué es la comp. ¿Qué es la comp? Su definición, digamos, oficialmente es esto, ¿no? Juntar todos los elementos, integrarle, darle la salida al shot ya en postproducción. Pero ¿qué es todo eso que no se dice? ¿Qué es lo que no dice esa definición? Por ejemplo, yo voy a decir la primera que me ha tocado, ¿no? Que es arreglar problemas de espacios de color, por ejemplo. Eso no se dice mucho, ¿no? Entonces, pues no sé si pudiéramos hablar de eso o cosas como que no se habla mucho también de eso, que no es el glamour, que no aparece siempre en los reels, que no muchos hablamos de eso, es creo que esto de los cleanups, ¿no? Que es borrar el dolor, la producción, borrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no el sé verdadero dolor del comper. Pues yo a ver, Cintia, si quieres, Cintia. Empiezo yo. Pues, a ver, comp es componer, ¿no? Básicamente. Entonces, y bueno, también, pues somos compositores. Y a mí a veces cuando yo digo, soy compositora, me preguntan, ¿de música? ¿Sabes? Y es que básicamente, o sea, son como las dos definiciones. O sea, componer cosas que están rotas o que no encajan o que no, ¿sabes? O sea, eso, arreglar por un lado, como dices, que viene por el lado del clean up, y lo que mencionabas, y otra cosa es como crear algo nuevo, ¿no? O sea, precisamente como lo haría pues un compositor de música, pues somos compositores de imágenes, ¿no? Y tienes tus elementos, tienes que juntarlos y tienes que pues componer algo nuevo, ¿no? O sea, sacar algo nuevo, ¿no? Que no existía antes, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí podemos pues empezar a definir, ¿no? Lo que es la comp. A mí muchas veces, bueno, y les pasará a todos ustedes que siempre te preguntan, ¿pero qué haces? Trabajas en cine, ¿pero qué haces? Y entonces yo siempre pongo el ejemplo de Jurassic Park, porque todo el mundo ha visto Jurassic Park, las abuelas, las madres. Entonces si es mi abuela preguntándome, pero hija, ¿tú qué haces? Y le quiero yo explicar, normalmente pongo ese ejemplo porque todo el mundo lo ha visto, ¿no? O sea, Jurassic Park fue algo, vamos, o sea, ver dinosaurios fue como un parteaguas, ¿no? O sea, ver lo que nunca habíamos visto, ¿no? Con ese realismo, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pues imagínate un plano de Jurassic Park, donde tienes dinosaurios, tienes la jungla, tienes los actores corriendo, le digo. Entonces a mí haz de cuenta que un departamento... Dime. Que incluso que aunque le expliques así, después de eso se queda como... ok. ¿No te pasa eso? Sí, pero bueno, por lo menos, ¿sabes? Es como un ejemplo, el dinosaurio que totalmente no existe, ¿sabes?
Claro, pero claro, o sea, lo puedes explicar con alienígenas, pero bueno, normalmente las abuelas igual no han visto la película del alienígena. Entonces, yo siempre intento, o sea, explicarlo así, ¿no? O sea, que bueno, no soy yo sola, que son muchos artistas, que son distintos departamentos, que hay un departamento que modela el dinosaurio, otro departamento le pone la piel, otro departamento lo anima, otro departamento hace que se vea, ¿no? Con esa luz con la que se ve, y luego me lo pasan. Y luego hay otro departamento que se encarga de crear la baba del dinosaurio, las piedritas que va aventando el dinosaurio, y me lo pasan. Y luego hay otro departamento que se encarga de crear la jungla y me lo pasan. Y entonces les digo, y claro, a mí me llega todo esto como un rompecabezas, y pues yo tengo que hacer que todo tenga sentido, ¿no? Y bueno, finalmente así como que ves que a la gente entonces le empieza a girar ya así la tuerca, empiezan como a entender un poco lo que uno hace, ¿no? Y también lo que implica, porque son muchísimos artistas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por un lado, ya les saco de como la creencia de que hago animación, ¿no? De que yo animo, ¿no? Porque comp es algo, pues, como difícil de explicar, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería como yo definiría comp, ¿no? Un poco. Y luego ya si la gente, ahora que la gente tiene tanta idea de lo que es Photoshop, pues ya le dices, pues mira, es como Photoshop, 24 cuadros por segundo, ¿no? Y ya como que empiezan a entender un poco más lo que hacemos, ¿no? Que era, pues no tenía nada que ver con lo que yo pensaba, ¿no? De Visual Effects. Normalmente, ahora ya está todo más especializado y tiene uno más idea cuando entra en Visual Effects qué quiere hacer. Pero antes, cuando yo estudié en la Vancouver Film School, y era 3D Animation and Visual Effects, comp no figuraba por ningún lado. Y gracias a Dios que existe comp, porque cuando yo entré y empecé a animar y empecé a modelar, y es que no daba yo una. O sea, justo escuché tu plática, Luis, y es que totalmente, o sea, me identificaba totalmente. Yo no era buena para modelar ni para animar. También sucedió que yo tuve una generación que eran todos hombres renacentistas. Eran todos muy buenos artistas y eran todos chicos. O sea, habíamos 3 chicas, con lo cual a las chicas nos ignoraban un poco bastante. Luego, los chicos eran muy buenos. O sea, hubo un tipo que se aventó un reel de un avión que se estrellaba y salían pedazos y se ve increíble el reel. Y entonces, pues frente a eso, pues claro, yo pensaba que yo era muy mala, hasta que al final llegó el módulo de comp y entonces ya dije yo, pues esto es la mía. Entonces, bueno, también me enamoré, pero es que ahora ya hay más ideas, ¿sabes? Ya cuando uno entra a los Visual Effects ya tiene uno más idea, ¿no? De qué quiere hacer, pero yo imagino que a ustedes les pasó igual que a mí, porque llevan ya también un tiempo ahí. Bueno, Fabián, yo escuchaba que tu historia fue más bien con Facet, y eso es una de las grandes suertes de la vida, porque vamos a caer en las manos de Freddy, por ejemplo, desde el principio. Sí, no, es el maestro, es el señor Freddy Chávez, sí. Sí, no, ayuda mucho, sobre todo a mí creo que, sobre todo yo ya tenía un poco como de conocimiento de comp cuando trabajé en postproducción, en otro software, ¿no? Pero el que yo haya tenido la fortuna de haber llegado a un lugar en donde había gente ya con años de experiencia, y que además no solo, porque es fácil encontrar tal vez gente con años de experiencia, ¿no? Pero con años de experiencia estudiando. Porque te pasa incluso en la universidad, ¿no? Que tu maestro es muy bueno y se sabe el libro de memoria, pero no tiene práctica en el mundo real. Entonces creo que la ventaja que yo tuve y que me ayudó a acercarme, como a deshacerme un poco como del romanticismo alrededor del compositing, fue el que yo tuve la suerte de formarme con gente que hacía esto diario, y que fue más bien de, ok, es que no todo es un shot súper vistoso en tu reel, ¿no? Sino que tal vez por ese shot tuviste que hacer 10 en los que tal vez pasaste por cosas que nadie te dice, como que tuviste que hacer un plate work de 3 días, ¿no? Borrando cosas, haciendo roto de cabello, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí, en este caso creo que a mí me funcionó mucho el haber trabajado o estudiado con ellos desde el principio.
¿no? Como realmente entender, porque yo no llegué buscando trabajo como esperando que me dieran un shot súper, súper cabrón, ¿no? O sea, hacer un reel. Sino yo sabía de que pues tengo que empezar desde abajo, ¿no? Empezando haciendo roto y así, ¿no? Como todos nos formamos. Y es lo que no te dicen a veces, ¿no? O sea, te venden como la idea de que vas a hacer cosas súper chingonas y la verdad es que haces una cosa chingona por 50 como que es pura talacha, ¿no? Sí. Como que siempre, por ejemplo, incluso en los tutoriales y así, todo así te dicen, bueno, así es como usas Nuke, ¿no? Y pasas un tutorial y dices, sí, súper bien, ya sé usar Nuke. Y llegas así a tu primer reto en la chamba y es como, bueno, esto no es como el tutorial, ¿no? Es así, o sea, hay 1000 cosas más que hacer y ahí es cuando, exacto, como dices, o sea, ya haciéndolo en el mundo real es como vas realmente aprendiendo y te das cuenta que es mucho más complicado. Pero bueno, también obviamente es lo que te trae más experiencia, entonces... Sí, totalmente. O sea, pero como volviendo un poco a esa parte que decías, Abraham, al principio, o sea, a lo mejor eso es lo que no se dice, ¿no? O sea, si tomas un tutorial y estás aprendiendo en línea, hay veces que sí, vas a tomar el curso y vas a decir como, pues va todo muy bien, pero hasta que no empieces a hacer prácticas por tu lado o en un estudio, hasta ese momento realmente vas a ver que es mucho más complicado. Entonces, a lo mejor esa es una de las cosas que no se dicen. Pero sí, están ahí. Mucho de eso, ¿no? No sé, Fabián, si te pasó, pero cuando estábamos en clases, las primeras clases de comp, bueno, ahí con ellos, que nos pasaron enseñando Linux, ¿no? Como... Sí, sobre comandos semanas aprendiendo Linux. ¿Qué diablos, no? Y ya después venía como roto. Y yo, ¿pero en qué momento vamos a hacer aviones, no? Así como, exacto, es que poner explosiones, ¿cómo? Sí. Luego así. Quieres llegar a lo bueno, luego. Sí, no hay forma. Necesitas el background que te da toda la talacha que tienes que hacer desde el principio, ¿no? Sí, total. Pero pues yo creo que todos nosotros, por ejemplo, empezamos un poquito con el roto, o sea, con las cosas básicas, ¿no? O sea, bueno, lo digo porque, por ejemplo, incluso hay algunos compositores que, por ejemplo, de PC, ¿no? Que en PC creo lo de la academia de comp. Y, por ejemplo, muchos de ellos venían de saber un poco de comp y luego llegaban ahí y veíamos que les faltaban como muchas bases de roto y prep, que por ejemplo así es como empiezan la mayoría de los compositores. Y muchas de esas bases eran como bastante importantes cuando tenían que hacer algunos shots, porque si era como, si notabas que les faltaba esa base sólida que la mayoría de compositores pasaron, ¿no? La mayoría, no todos, obviamente, pero sí era como o sea, sí era notoria esa digamos, como falta de experiencia en bases. Pero es que tienes ahora también, ¿sabes? Un fenómeno, sobre todo en los estudios muy grandes, que es que la roto y la prep se están yendo fuera. Entonces, ya entras, por ejemplo, como tú dices, las academias o de junior o así, pero es que ya el departamento tal como de roto prep, pues hay sitios que ya no lo tienen, o lo tienen muy pequeño y la mayoría de las cosas van hacia afuera, ¿no? Entonces también, pues está... a mí, ¿Dónde estás hecho, tú, sí? ¿Cómo funciona ahí? ¿Dónde estás? Pues mira, es como... no sé si sabes, estoy ahora en el ranchito, en Madrid, que es de los estudios grandes de aquí, y bueno, ellos se hicieron muy famosos por esta secuencia de Game of Thrones, ¿no? Que les salió preciosa. Entonces es cuando yo los como que los puse en el radar, ¿no? Cuando tenía miras de venir hacia España. Y bueno, o sea, es un estudio mediano, y aquí tienen un departamento pequeño de rotoprep, pero bueno, también llevo una semana trabajando, o sea que tampoco me lo sé todo, pero por lo menos el proyecto, sí, aquí habla como si llevara ahí a una eternidad, pero por lo menos el proyecto en el que yo voy a trabajar, van a intentar mandar la roto y la prep a la India. Entonces, sí, sigue... Sí, es un poco como la general, ¿no? Ahora, ¿no? En estos estudios grandes, pero yo en el DC, por ejemplo, cuando pasé por ahí, que nos conocimos ahí, Luis, recuerdo también haber conocido compers que venían de la academia, y como tú dices, o sea, como esa foundation de roto y prep, de no haber pasado por roto y prep, pues se notaba,
¿no? Porque de pronto tenías que hacer un clean-up rápido o tenías que hacer, y la roto se iba toda así, ¿no? O no conocían las técnicas para hacerlo rápidamente, ¿no? O sea, para hacer algo rápido, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo creo que pues es una pena, ¿no? Que se pierda como o sea, conocerlo desde abajo, ¿no? O sea, conocer el oficio desde abajo, pero bueno, por otro lado, claro, también pues ya se hacen las cosas distinto, ¿no? Ahora, sobre todo si estás en un estudio muy grande, ¿no? Si estás en los estudios en los que nosotros estamos, ¿no? Claro. Sí, no, yo hace meses que no dibujo un roto. O sea, literal meses, ¿no? Salvo de hacer una elipse y solo para hacer una viñeta y ya, ¿no? Sí. Entonces, pero yo lo que he visto es que incluso hay gente que no tiene ni las nociones básicas, por ejemplo, de roto, ¿no? Que a mí me resulta que es básico. O sea, cómo haces ahí un garbage mask para borrar algo y hacerlo en 2 minutos, ¿no? Entonces ahí los ves batallando con el killer. Y de, no, bueno, o sea, dibújalo ya. Sí, claro. Oye, Fabi, le tienen miedo a la roto, es cierto. Le tienen miedo. Bueno, todos le tenemos miedo, pero... Sí, ¿no? Oye, Fabi, ¿tú sigues en Sony? Sí, llevo casi 4 años en ImageWorks. Ah, mira. Okay. Sí, me promovieron a líder. Por ejemplo, como, o sea, siempre se ha dicho como, por ejemplo, entre Montreal y Vancouver, ¿no? Siempre se ha dicho que Montreal está como un poquito, obviamente, pues Vancouver tiene mucho más tiempo en la industria, ¿no? Pero, ¿cómo sentiste ese? O sea, ¿sí sentiste como un cambio o sí crees que están como un poquito lejos? ¿Cómo sientes el...? Yo no sentí mucho el cambio. Tal vez porque en NPC conoces gente como con muchos backgrounds y con experiencia muy variada, ¿no? O sea, hay gente muy joven, o sea, cuando yo llegué, había gente muy joven y gente como súper experimentada. El balance estaba muy equilibrado. Cuando llegué a ImageWorks me di cuenta que más bien el que tenía menos experiencia era yo. Entonces, como que eso me pasó. Y después brinqué a Pixomondo por unos meses y resultó un poco lo mismo, ¿no? Como que había mucha gente que tenía 15 años trabajando en esto. Y de repente me costaba un poco de trabajo como decir, ok, entonces me tengo que apurar como para que sigan considerándome para el trabajo, ¿no? O sea, esa es como la única diferencia que pude notar, ¿no? Solo he trabajado en 2 estudios aquí, entonces no tengo como un panorama más amplio, pero por lo menos los compas que yo conozco, pues es gente que lleva años, ¿no? Contrario a Montreal, que era, o por lo menos cuando yo llegué hace 5 años, que era más fácil encontrar gente que iba empezando como tú, y era más fácil como conectar con ese tipo de gente, ¿no? Claro, no, está chido porque si no eres la primera persona que escucho que dice lo mismo, como que dicen, o sea, llegué y, o sea, no es que estaba realmente tan lejos, simplemente, pues la mayoría tienen un nivel más, el resto tenían un nivel más alto en general, ¿no? Como Arturo, que varios de aquí lo conocen, él también se fue a Londres y pensó lo mismo, pensó que iba a estar así en otro nivel y realmente no fue tanto eso, sino fue más como que había un nivel más constante que... Sí, el estándar está un poquito más unificado, sí. Exacto, entonces está, pero sí está, me gusta a veces preguntarlo porque pues está bien, como diferentes puntos de opinión, de vista, ¿no? Entonces, no, y al final coincides con bastantes. Sí, no, y depende también la experiencia como de cada quien, ¿no? Tal vez, o sea, si uno se siente más cómodo con la variedad, ¿no? de experiencias, porque a mí me gusta mucho preguntar. O sea, si veo, o sea, incluso meterme en los scripts de los demás, ver cómo resolvieron X cosa, ¿no? Entonces, el tener como la variedad de que hay alguien que tal vez tiene poco tiempo, pero tiene todavía la creatividad y el hambre de buscar como una solución poco tradicional, ¿no? Contra un super senior que ya tiene incluso un toolset ahí guardado y solamente lo arrastra, lo ajusta y listo, ¿no? Entonces, o sea, también tiene mucho que ver, pues, cómo te gusta, ¿no? Interactuar con la gente. Por ejemplo, yo cuando llegué a ImageWorks, pues había gente no solo más grande de edad que yo, sino con más experiencia. Entonces, con todo y que eran muy abiertos a contestar cosas y soltar tips y demás, pues a veces como que la conexión más personal costaba un poco de trabajo, ¿no? Que tal vez es algo que extrañaba de Montreal, ¿no? Que siempre era como más fácil como llegar primero a conectar en el ámbito personal y ya después buscar conexiones en el ámbito profesional. ¿Qué es lo que dice Cintia que se le da al 100? No, pero ¿sabes qué? Es que mira, ahora te iba a contar porque yo estuve en Vancouver cuando se volvió
lo que es ahora, ¿sabes? Cuando se abrió NPC Okay. ahí. Y de hecho, la experiencia era como la que tuviste en Montreal. O sea, todo el mundo venía de fuera, todo el mundo se amigaba. Venía mucho inglés porque, pues sí, porque, no sé, o sea, venían aquí a vivir, pues eso, con espacio. A varios les habían traído, pues, con sueldos ingleses, ¿no? Lo mismo con californianos. Les habían traído con sueldos californianos a Canadá. El californiano se adaptó menos bien porque les faltaba el sol a Vancouver. O sea, el californiano no se quedó, pero los ingleses se quedaron encantados porque tenían un montón de espacio, ya estaban acostumbrados a la lluvia. Y a mí me pasó eso, ¿no? Eso que tú viviste en Montreal, de que te amigabas con todo el mundo, de que te hacías familia, de que todo el mundo más abierto. Lo que pasa es que yo creo que a ti te ha tocado ya un Vancouver donde la gente ya tiene más tiempo, tiene familia, tiene sus amigos, y sabes. Claro. Y por ejemplo en Montreal, ahora que yo me mudé a Montreal hace 6 años, me parece, que se estaba moviendo, pues ya sabes, con los tax credits, se estaba moviendo a Montreal bastante del trabajo, y me pasó, o sea, lo reviví, ¿no? O sea, de pronto, pues tenías otra vez esta super pandy, todo el mundo llegaba, todo el mundo era nuevo, y era como muy lo que te sucedió en Montreal, ¿no? Y y también, bueno, pasó un poco lo que había pasado también, pues haz de cuenta que cuando yo llegué a Vancouver, también el trabajo, o sea, el mejor trabajo seguía estando pues en San Francisco, en Londres, y hablaban de que no tenían the pool of artists, ¿sabes? Que necesitaban, o sea, que todavía no tenían la calidad de artista, ¿no? Y de hecho a mí me llegó a tocar un proyecto donde teníamos un lead inglés, y decía esto, ¿no? O sea, decía, no puedo sacar el proyecto adelante porque los artistas que yo tengo no son lo suficientemente buenos. O sea, no son artistas que tienen los 5 o 6 años de experiencia que se necesitan, ¿no? Y tú ahí detrás diciendo, bueno, pero hago lo que puedo, ¿no? Entonces, en ese entonces yo hacía rotoprep, y te digo, o sea, de este tipín lo que aprendí yo es que nunca se le echa a los compañeros a las llantas del autobús. O sea, es tu equipo. O sea, después nosotros de escuchar eso, pues es lo que te digo, era muy difícil. Luego pues teníamos que trabajar con él, ¿no? Entonces era... Sí, ¿cómo conectas? Sí. Era difícil remontar. Y entonces luego, una vez cuando yo me mudé a Montreal, ¿no? Que llegué a Cinesite, que también era de las grandes empresas inglesas que habría, o sea, éramos 10, ¿no? Cuando yo entré a trabajar a Cinesite. Y entonces empezó a pasar un poco lo mismo. O sea, el trabajo en Montreal, durante mucho tiempo el mejor trabajo lo tuvo NPC, porque las demás compañías todavía no confiaban en ellas, ¿no? Para darles así planos, ¿sabes? Súper jugosos. Y tomó algunos años. Entonces, ahora, como tú dices, ¿no? O sea, en Vancouver el nivel está más, o sea, está como más nivelado, porque también, pues, lleva 10 años esto en Vancouver, ¿no? Claro. Y la gente, pues, ya, o sea, el que es bueno y tal, ya se fue quedando, ¿no? O sea, ya le fueron dando más contratos y más contratos y más contratos. Y bueno, pues ya Vancouver tiene como un pool of artists como muy estable, ¿no? Y Montreal, pues cada vez más, ¿no? Pero al principio tenían los proyectos, no tenían los artistas, había que importarlos de México, de la India. Ya ves que se iba NPC en tour a traer mucho artista latinoamericano. Y menos mal, porque les dio la oportunidad. Nosotros tenemos varios compañeros, amigos, que llegaron así, que les fueron a reclutar a México, que les fueron a reclutar a Argentina, y bueno, pues tenían, o sea, tenían el raw skill, ¿no? Y bueno, pues fue una cosa muy buena, porque de estos road recruiting, ¿sabes? O sea, pues mucha gente logró salir de Latinoamérica y tener la experiencia, y ahora pues ya llevan años en Montreal, ¿no? Entonces es como muy, no sé, yo siempre me siento como muy afortunada de haber vivido esto en estas dos ciudades, y de verlo, ¿no? Y de ver, pues, la gente que llega, ahora sí que llegas, pues, así como si vinieras de provincia, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, vamos, o sea, te falta el pollo en la maleta, ¿no? Y y es como, no sé, es como muy, a nivel personal... Bueno,
También tenemos un pollo en la maleta nosotros. Ya, exacto. Ok, bueno. Es que es muy bonito Ahorita ver, veo cómo ver la- el crecimiento, ¿no? Sobre todo Claro. de la gente, o sea, del sitio y de la gente, ¿no? Y cuando te toca crecer con el lugar, no sé, es Sí, como es bien. una gran suerte. Pero Sí, está increíble. Y yo extraño un poco eso de Montreal. O sea, incluso he pensado, tal vez sería bueno regresar, justo como para volver como a interactuar de ese modo, ¿no? O sea, que te digo, a mí me parecía muy rico. Además, incluso la forma en NPC, la forma en la que el estudio hacía que conectaras con la gente, ¿no? O sea, la Ujú. cerveza los viernes, ¿no? se esfuerzan Que era, mucho, sí. cerveza para todos, digamos. ¿No? Y no porque haya cervezas para todos, sino simplemente era el pretexto para juntarte y conocer gente, El momento, ¿no? crear el momento. De este lado, por Ujú. ejemplo, a mí no me ha pasado, ¿no? A veces, ocasionalmente, se ganan cervezas en la cocina. Y bueno, sí, vas o sea, por no cerveza es y te como regresas algo- a tu- No es algo así como que del el beer o'clock, nada. O sea, No. O por lo menos no cada semana. Ajá. Ok, porque sí, lo aquí que- en Montreal ya es como una de, no solo de NPC, eso ya es algo Sí. de varias compañías que lo hacen y es religioso, ¿eh? O sea, a las Sí, 4 no, o acá es 5 una cosa viernes. más relajada. Ok, Y lo que hacían en Pixomono que me gustaba era o sea, los viernes que había cerveza a las 5, ponían el showreel de lo que habíamos hecho en la semana. ok. Entonces, Está padre. también esa dinámica estaba buena. Pero sí, extraño mucho cómo era en Montreal. Entonces, tal vez en algún momento tengo que pedir trabajo regresas. otra vez allá. Sí. Pero Vancouver era así, Fabián. Lo que pasa es que Ajá. también es lo que te digo, ya la gente que está ahí tiene más tiempo, tiene familias, tiene Gente ya lo madura. que quiere es acabar el viernes. Sí, quieres irte a tu casa a las 6. Claro. Entonces, sí, yo espero que Montreal siga siendo así hasta donde yo lo dejé hace 6 meses. Ujú. Seguía, bueno, excepto Sí. quitando la pandemia. Pero yo estaba en Method y también tenían mucho esta cultura de es importante que la gente se conozca. Y yo creo que es muy importante también porque es que hay veces que les odias. Bueno, no les odias, odiar es una palabra muy fuerte, pero bueno, no te cae muy bien. Y es en ese momento, en ese espacio, que en Montreal, en el San Caset, que le conoces personalmente y dices, güey, me caes bien, ¿no? O sea, igual lo que necesitaba era tomarme una chela contigo para llevarnos mejor. Entonces, yo creo que es importante, o sea, ese espacio Sí. es importante para conocer a la gente y luego poder empatizar con ella o poderla aguantar, ¿no? Pero es importante. No, y es que al final este asunto del comp es un trabajo en equipo. O sea, no hay una persona que pueda hacer todo solo. Siempre tienes que depender de los demás. Y creo que siempre es mejor partir desde la base de que tuviste por lo menos un acercamiento informal con alguien, ¿no? Como que te abre la puerta y te puedes... Y creo que es una parte como muy importante que tampoco a veces ponen cuando están reclutando gente, ¿no? Que es la capacidad de conectar con la gente y de hacer equipo, ¿no? Siempre te ponen como habilidades para trabajar en equipo. Pero una cosa es que te sigas órdenes, ¿no? O que trabajes en una cadena y otra es que puedas conectar, interactuar, el que tengas una relación... digo, no de compadres, ¿no? De que te vayas a emborrachar cada semana con alguien. ¿Por qué Pero no? simplemente el de... Digo, ¿Qué tiene? Yo sí. ¿Era indirecta? no, pero creo que te abre mucho las puertas el que tengas una relación un poquito más allá de lo profesional con tu Sí. equipo, con la gente que tienes alrededor, ¿no? Total. Que también digo, es No, algo no, que a veces no se dice. Claro, no, lo decía porque, por ejemplo, yo aquí he conocido una de las personas que más, o sea, que obviamente, bueno, son etapas, ¿no? De tu vida, ¿no? Y obviamente, pues, pasó a la universidad y tuviste, ¿no? Amigos o en la preparatoria. Pero, por ejemplo, aquí he conocido gente que sí, como dices, o sea, por ejemplo, a lo mejor empezó así con la cerveza los viernes, pero obviamente ahorita ya son como de tu mini familia, ¿no? Tus amigos Sí, más claro. cercanos. Entonces, y por eso decía, ¿por qué no? Porque, pues, obviamente con ellos son los que vas y te emborrachas cada fin de semana, ¿no? Bueno, Claro. entonces, y entonces digo, pero sí es, como dices, muy, muy importante tener este tipo de relaciones y digo, bueno, no sé, empieza en el trabajo, ¿no? Obviamente, creo que la mayoría de mis amigos pues empezaban en el trabajo, entonces, sí es muy importante, como dicen. Sí, es súper importante. Oigan, y ahora que, perdón, Pollero, que te interrumpa, ahora que están hablando no, te voy a interrumpir las veces que sea, esta es la... no, ahora que hablan de esto de, justo el tema que tú tocabas, Fabs, de regresar a Montreal por el tipo de ambiente y lo que han vivido en las diversas empresas para obviamente hacer
pues bueno, esa unión, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Es trabajo en equipo y pues la comunicación, como siempre, pues la base de todo, ¿no? Entonces, digo, está bien padre cómo plantean, cómo hablan de estas, justo estas empresas que están, así que en la parte de Montreal, Vancouver. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si se puede tener algo así? Digo, es la pregunta obligada. ¿Se puede tener algo así en México? O sea, ¿cómo harían? O sea, tal vez, o sea, imaginarse, una sería como regresarían y la otra harían, ¿se podría hacer algo similar acá? Pues mira, yo creo que México estaría... La cosa es que para esto necesitas ser extranjero. O sea, necesitas no estar en tu país porque entonces empiezas a desarrollar... O sea, tienes tiempo de más, ¿sabes? O sea, yo en México no tengo tiempo ni para respirar porque tengo demasiados hermanos y demasiadas obligaciones y demasiados, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, salirme el viernes por una chela después del trabajo, ¿no? O sea, ya me está esperando mi hermana, mi madre, mi otro hermano, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que lo que contribuye es que tú estás fuera de México y tienes mucho tiempo y además, claro, estás muy abierto a amigarte, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, dependiendo de dónde estés, yo no sé si Fabián tenga algún amigo de Vancouver, nacido de Vancouver, porque yo solo tengo un amigo, o sea, nativo de Vancouver, y todos mis demás amigos no son de ahí. O sea, ahora ya todos somos canadienses, pero, o sea, no son de ahí, ¿sabes? Entonces, en Montreal tengo más amigos quebecois, porque también la cultura es más abierta y así, pero yo creo que, o sea, este tipo de cosas sucede, o sea, es un fenómeno que sucede cuando eres extranjero. O sea, el que es de ahí casi no le vas a ver, o sea, vas a hablar con él y te vas a llevar bien y vas a salir a comer y todo y te va a caer muy bien y te va a ayudar porque, sobre todo en Canadá, o sea, el canadiense tiene una personalidad muy chida y es que siempre te quiere ayudar, ¿sabes? Entonces, te vas a llevar bien con ellos y no vas a tener problema, pero no van a ser tus amigos porque ellos tienen sus familias, tienen ya su vida montada y tú cuando llegas como extranjero, pues tienes, o sea, estás abierto a todo, ¿no? Y tienes el tiempo y entonces, o sea, una cosa así, yo creo que los extranjeros que fuesen a trabajar a México, sí que se lo montarían así, o sea, como nosotros nos lo montamos en Canadá, o sea, en relación a ¿sabes? O sea, como a esta camaradería, ay Dios, me va el español. Sí. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, eso de ser tan... Porque yo tengo unas relaciones, o sea, yo conozco al grupo de Luis del que habla, o sea, es una familia, y una familia escogida, que qué mejor, ¿no? Entonces, o sea, le quieres, o sea, como hermano, y además como son las únicas personas que tienes para apoyarte fuera de tu país, o sea, van más allá que la familia. O sea, yo mi mejor amigo en la vida, que lo hice en Vancouver, trabajando, mi primer día de trabajo, se abrió el ascensor en NPC y ahí estaba Jeff Higgins. Y ha sido mi mejor amigo durante 11 años, ¿sabes? O sea, y es, o sea, un hermano, ¿sabes? Pero esa relación, o sea, no se hubiese dado si yo no hubiese estado fuera de México y él hubiese estado fuera de Toronto, es canadiense, pero él es de Toronto. Entonces, eso por ese lado, ¿no? En ese cosa de no sé, de lo que tenemos fuera, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Bueno, si alguien más quiere participar. No, yo decía, bueno, o sea, como dices, ese lado sí es súper importante, pero creo que sí podría pasar, por ejemplo, o sea, punto, no sé, Cynthia Fabs, no sé, o sea, si en algún momento deciden regresarse, que yo sí lo pensaba en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento sí planeas, digo, ya a mí la verdad es que me encanta México y mi familia está allá y me quisiera ir allá. Entonces, como sí quisiera regresar y como dices, Mitch, ¿no? Tal vez empezar a compartir todo esto que hemos aprendido. Si a lo mejor no lo hemos hecho, es porque obviamente, pues, yo creo que mucho es de la estabilidad laboral, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor en México todavía está un poco rezagado a comparación de acá, y es eso y digo, lo veo con muchos de mis amigos que están trabajando en México y que están trabajando incluso para productoras grandes. Todavía no hay como una, digamos, no hay una estabilidad y no hay como, todavía la industria creo que no se ha desarrollado al nivel que está desarrollada aquí. Entonces creo que por ese lado como que preferimos estar
en este tipo de industrias, ¿no? Que es una industria más sólida, más, donde no digo que se respete al 100% nuestro trabajo, porque, o sea, si fuera así también creo que algunos de los tiempos y salarios deberían ser mejores, pero en México creo que aún está peor. O sea, creo que es por eso que no decimos como, ¿sabes qué? Voy a regresar allá y voy a empezar a hacer algo, porque creo que es muy difícil por el aspecto desde el cliente, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, tú entrevistaste a René, o sea, todo lo que ha pasado como para lograr con su empresa, lo que ha logrado, te tienes que aventar a muchas cosas de que el cliente a veces no te quiero pagar, y no porque no tenga dinero, no quiero, ¿no? O no se me da la gana. Te voy a pagar en 3 meses. Exacto, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, y aquí no, o sea, aquí esa es la gran ventaja. Si tú quieres empezar aquí, la gente es más seria, la gente... y eso es lo que yo creo que, como que si empieza a cambiar por ese lado, creo que podemos empezar a mejor intentar más cosas en México, que yo creo que a muchos de nosotros nos encantaría, pero justo por ese lado de estabilidad se complica un poco. Sí, a mí me encantaría regresar. Extraño mucho México, sobre todo ahora que ya tengo a mi hija, mi esposa están aquí. Como que extrañamos un poco el círculo familiar. Pero volviendo al asunto profesional, creo que a mí lo que más extrañaría de volver a México sería como este balance entre la vida profesional y tu vida personal, ¿no? Que yo recuerdo mucho cuando trabajaba en México, y creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que te quieres ir a tu hora y te ven feo. Sí. y te dicen, es que no te pones la camiseta. Sí, exacto. Ahí las cervezas no saben igual los fines de semana. Exacto, sí, no. Una cerveza no sabe igual a las 5 que a las 12, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a mí eso me resultaría como complejo, ¿no? Como yo ya hice una rutina y ya tengo mi vida basada en, ok, tengo que trabajar y el overtime es parte también que no te ponen en ninguna descripción, ¿no? Tan directo. El overtime también es parte esencial de nuestro trabajo, ¿no? Eventualmente vas a tener que quedar 2 horas, 3, 4, vas a trabajar en sábado. Se supone que yo tenía que estar trabajando ahorita. Entonces, o sea, pero existe un balance, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo sé que a las 8 de la noche que terminé, si me tocó hacer overtime, que nadie me va a estar mandando mensajes a horas que no. Sé que soy libre hasta las 9 de la mañana del día siguiente, ¿no? De hecho, aquí en México eso como era. Te dicen, ¿te puedes quedar, por favor? O sea, como que... Sí, o sea, como que intentan como decir, oye, si te puedes quedar está bien, si no, no pasa nada y después vemos, ¿no? En México creo que tendría que empezar a mejorar esa situación, en mi caso, sí, como para empezar a pensar en volver y trabajar haciendo comp. No, Fabs, discúlpame todas las veces que te mandé mensajes. Discúlpame todas las veces que te mandé mensajes a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Lo siento, Fabs. De hecho, lo decía por ti, porque tú me dijiste muchas veces que no me ponía la camiseta por no ir en domingo. Cuando te decía, no puedo venir en domingo, me decías, güey, no te pones la camiseta. Acá todo quemado, ¿no? Sí. Es broma lo que dice Fabs, ¿eh? Es broma lo que dice Fabs. Sí, todo es broma. Pero sí le escribía a las 2 de la mañana. Le marcaba a las 2 de la mañana. Eso sí. No sé. No, pero creo que... Pero sí es eso. Sí, creo que eso tendría que empezar a mejorar en nuestro caso, ¿no? Ya que probamos afuera cómo funciona y que además funciona, porque no es un rollo de que seas menos productivo si trabajas menos horas, es todo lo contrario, ¿no? Si sabes que tienes 8 horas para hacer algo, lo vas a hacer en 8 horas. Si sabes que tienes todas entradas a las 10 y tu hora de salida pues a la hora que sea, pues evidentemente tal vez te vas a relajar un poquito en algún momento, ¿no? Decir, ok, entonces me voy a tomar un café, ¿no? Cosas así, ¿no? Tu administración del tiempo también cambia en función de, sobre todo del tiempo libre que nosotros tenemos trabajando fuera de México, ¿no? Y es algo que tendría que cambiar. Y la cuestión salarial pues es lo mismo, ¿no? Acá, o sea, cada hora que trabajas te la pagan. Y por ejemplo en México a mí me pasó muchísimas veces que te decían otra vez tú no, ahora no fue Mitch. Mitch siempre me pagó bien. Córtale. No, que te dicen te vamos a pagar en 3 meses, ¿no? Y pides un adelanto y te ven feo, ¿no? Sí. Incluso un par de veces a mí me llegaron a decir, oye, pues quedamos que te íbamos a pagar en 3 meses. Entonces
pues te puedo pagar en 3 meses, te voy a pagar en 6 meses, o quieres que te paguen los 3 meses que quedamos, pues te voy a hacer un descuento, ¿no? Entonces es difícil también, ¿sabes? Sí, justo estamos en esa estabilidad y respeto profesional por la labor de todo el mundo, ¿no? Pero de que hay la gente, de que hay el talento, sin duda, o sea, muchísimo. No, totalmente. Totalmente, y por ejemplo, de hecho por eso yo creo que hay empresas como Lean, ¿no? Lean es de las pocas que pues pueden traer, que demostró que puede traer trabajo de Hollywood, que demostró que puede entregar una calidad a la par de cualquier otro estudio, pero yo creo que simplemente por esas condiciones, ¿no? Pues se complica un poco, ¿no? Pero, y también por la idea de, bueno, o sea, supongo que, por ejemplo, empresas como esas podrán crecer más, pero como también lo describió René en su podcast, fue como, hay mucha fuga de talentos. O sea, por ejemplo, yo creo que mucha de la gente, justo por la situación alrededor, también es como dice, bueno, ya aprendí, ahora me voy a Canadá, me voy a España, me voy a donde sea. Y eso yo creo que también es lo que hace que esas empresas como que le corten un poco a su ritmo de crecimiento en ¿cómo se dice? En talento, ¿no? En talento de la gente. O sea, porque sí, seguro que lo hay, solo que pues ya sea que sí, se van a Vancouver, se van a España, a cualquier lado. Entonces es un poco complicado ese lado. Ahorita tocaron un tema que me parece como bien importante, como para los que a lo mejor están empezando o algo así. Dijeron una palabra que es como bien importante, la estabilidad de los contratos, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, ¿qué le llamas estable si es como se acaba un proyecto, de inmediato te contratan a uno, o ya generas antigüedad, ya te contrata una empresa? Bueno, no sé, como contigo, Fabs, si ya te dijeron, pues tienes aquí tu contrato de 2 años, o es un contrato por proyecto. O sea, ¿qué tanto es estable esa estabilidad? Como estar aquí en México, no sé, como en Televisa, que te contratan y ya sabes que por lo menos todo el año te tienes, puedes, ¿no? Retirar ahí. Ajá. Sí, te puedes retirar, exacto. Ajá, sí. O sea, eso, por ejemplo, se le puede llamar de estabilidad, ¿no? Que pues ya tienes ahí como tu planta, ¿no? Y ya. O estar trabajando por proyecto y cazando casi como mercenarios, contratos en empresas, moverte a lugares. O sea, ¿cómo eso de tener ciertos proyectos? Es una industria inestable, de hecho. Yo siento que esta industria es muy inestable, la verdad. O sea, cuando decía estabilidad era porque sí, o sea, realmente estabilidad en el aspecto, creo que Fabián lo dijo un poquito, ¿no? O sea, como por ejemplo, bueno, sabes que tu contrato se va a respetar, sabes que cada hora va a ser pagada y sabes que de todos modos hay trabajo. O sea, a veces sí te dan contratos como por proyecto, pero se siente cierta estabilidad en ese aspecto de que no... por ejemplo, por lo menos tú sabes que teniendo un contrato no vas a tener casi ningún problema. Y hay mucho trabajo, o sea, esa es la otra cosa, como son ciudades que atraen demasiado, realmente es como leí, es un hub, ¿no? O sea, son ciudades donde los estudios mandan todo ese trabajo. Entonces, por ese lado es una estabilidad, pero obviamente sabemos que estamos en una industria muy inestable, ¿no? O sea, porque dependemos de que, bueno, de todos los shootings y de que tal cosa. O sea, es algo inestable, pero dentro de esa inestabilidad tenemos un poco de esa estabilidad, o lo sentimos más en este tipo de ciudades. Y bueno, preguntabas, o sea, como por ejemplo, o sea, yo por lo menos cuando llegué, a mí me dieron un contrato de 2 meses, o sea, yo los primeros 2 meses me la pasé súper mal, porque era como, me voy a regresar, me van a correr y no sé qué. Entonces, de los 2 meses, luego me dieron como 3 meses, y luego como 6 meses, ya hasta como 2 años después ya me dijeron, bueno, ya te podemos dar el contrato permanente, ¿no? Entonces sí fue como no tan fácil, pero después de eso yo creo que ya que te conocen y todo, ya tienes una estabilidad bastante buena. Bueno, ese es mi caso. Sí, creo que lo complicado es al principio. O sea, es una industria inestable por sí misma, pero sobre todo cuando vas empezando, cuando tienes poca experiencia, es muy complicado, ¿no? O sea, al final creo que el estándar es que pues, estás contratado por proyecto, y pues literal, o sea, casi cada que terminas un show, tal vez enfrentas potencialmente pues la búsqueda de empleo nuevamente. En la mayoría de los casos, ¿no? Ya con el tiempo llega como cierta estabilidad. Yo, por ejemplo, ahorita no me preocupa mucho. Regularmente, un par de meses antes ya sé, o sea, cuál es mi siguiente proyecto, ¿no? Ya me tienen como contemplado dentro de la planta del estudio, digamos. Pero pues aún así, si un día se termina el trabajo y voy a descansar 2 meses, pues voy a descansar 2 meses, ¿no? Entonces sí, es inestable, pero sobre todo creo que es
cruel incluso a veces con la gente que va empezando, ¿no? Que los ves, Luis llegó con un contrato de 2 meses, yo llegué con un contrato de 30 días, ¿no? Y que son 30 días que estás de, güey, ¿cómo le hago para Estás así, así, güey. Sí. Sí. Digo, bastante. Y bueno, yo a lo que ustedes han dicho, así que voy a añadir que, bueno, también luego depende de lo que uno quiera hacer y uno mismo se hace su vida inestable, porque luego los estudios se dedican a hacer determinado tipo de proyecto. Entonces, igual de pronto, no sé, el estudio en el que estás, pues hace principalmente environments y tú ya estás harto de environments. Y aunque ellos quisieran quedarse contigo, tú dices, bueno, ahora quiero hacer un proyecto de no sé, de characters, ¿no? Y entonces te vas a otro estudio, ¿no? Que ha sido un poco mi caso. O sea, yo he estado con 3 estudios, he estado a más de 2 años, pero de ahí en fuera me he movido yo buscando otro tipo de trabajo, ¿no? Porque los estudios tenían un trabajo como muy específico, ¿no? Finalmente los estudios van haciendo como una fama, ¿no? de en qué son buenos, ¿no? Y bueno, pues si quieres hacer agua y destrucción te vas a Scanline. MPC, por ejemplo, es un estudio que tiene mucha variedad de trabajo. ¡Uy! Se me fue Javier. Bueno. No se movía. No me movía. Ahí está. ¿Se me fue a mí o se me fue a todo el mundo? No, te escuchamos, te escuchamos. Todos pausen un rato. No. Yo escucho a todos, ¿eh? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya? Te escuchamos, Sin. Bueno, entonces... sí, sigo sin ver a Fabián, pero bueno. Aquí estoy. Ahí estás. Y ahora no veo a Luis tampoco porque se fue a no sé dónde. Pero él se fue. Sí, tú continúas. Sí. Continúa, pero es que todos se van. A ver, entonces, bueno, esa es la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, es cierto, tu primer contrato lo haces bien, vas a conocer mucha gente y esa gente luego intenta llevarte, ¿no? O te dice, oye, estoy haciendo esto, ¿te quieres venir aquí? Estoy haciendo el otro, ¿no? Pero, ahí está Fabián. En mi caso, a mí, sí, o sea, yo siempre me he movido de estudio porque he pensado, ok, ya aquí ya no puedo, o sea, no puedo avanzar más, ¿sabes? O sea, no puedo hacer, no puedo hacer más, ¿no? Por ejemplo, en Montreal estuve 2 años y medio en Cinesite y ya quería yo avanzar más, ¿no? Quería otros roles también, ¿no? Y entonces me fui a Hybrid, ¿no? Que hacían mucho environment ellos. Y bueno, después de estar también más de 2 años con ellos, ya también quería hacer otra cosa, ¿no? Ya estaba harta de los environments, entonces ahora quería hacer otra cosa y entonces me fui a MPC, ¿no? Y luego pues tienes un CompSub que te dice, tengo tal proyecto, ¿te quieres venir? Y bueno, ya luego estuve casi otros 2 años en Method. Entonces, en mi caso, y luego también depende, pues eso, si tienes familia, pues ya tampoco les puedes estar metiendo en estas emociones, ¿no? Porque, pues sí, o sea, yo básicamente, pues claro, como somos yo y Blue, pues decido qué hago, ¿no? Ya puedo ir hacia donde quiera, ¿no? Entonces también, luego uno también lo hace inestable, uno mismo, ¿no? Buscando determinados proyectos, ¿no? O por ejemplo, cuando estuvo Blade Runner en Montreal, ¿no? Todo el mundo quería ir a hacer Blade Runner, ¿no? Y ahora todo el mundo quería ir a hacer Dune, ¿no? Y entonces empieza uno a perseguir el proyecto y claro, o sea, la cosa es que igual dejas un estudio donde te conocen y donde te quieren seguir extendiendo el contrato o te quieren hacer staff por ir a perseguir el proyecto, ¿no? Pero eso ya es de cada uno. Estas emociones creo que las prefiere la gente cuando es más joven, ¿no? O sea, quiero el plano, quiero esto, quiero el otro, ¿no? Y bueno, luego la cosa de perseguir planos es que hay veces que no te permite crecer en rol, ¿no? O sea, alguien que se está moviendo de estudio en estudio, pues toda la vida se tiene que estar aprendiendo un nuevo pipeline, una nueva cosa, ¿no? Entonces, una vez que te quedas en un estudio más tiempo, entonces empiezas a crecer en rol, porque ya tienes un dominio de su pipeline, conoces a la gente, entrenas a más gente, entonces te empiezan a ofrecer también este tipo de cosas, ¿no? Entonces puedes crecer por ese lado, ¿no? Por el lado de la supervisión, por el lado de eso, ¿no? De administrar más artistas, por ese lado.
puedes ir creciendo, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que depende siempre del perfil del artista, pero definitivamente Canadá, lo que decía Luis, o sea, si por alguna cosa se te acaba el trabajo en la empresa donde estás, te cruzas la calle y ahí tienen el trabajo, ¿no? Porque todas estas empresas están siempre compitiendo, ¿no? Presentando biddings y compitiendo por proyectos. Entonces a nosotros nos pasó con Method, cuando yo estaba ahí, que hicieron bidding para 10 proyectos, ¿no? Porque todas las empresas están haciendo biddings para un montón de proyectos. Hay veces que no agarran ninguno, hay veces que de pronto agarran los 10. Y entonces, pues tienen que buscar un montón de artistas, ¿no? Y la otra empresa que no agarró nada, pues tiene que soltar sus artistas. Entonces, cuando estás en un sitio como Montreal o como Vancouver, pues pasa eso, ¿no? O sea, igual no te extendieron porque no hay trabajo y además tú no quieres que te extiendan si no hay trabajo, no quieres estar 8 horas enfrente de la computadora sin hacer nada, ¿no? Sin hacer o sea, nada, claro. Claro, o sea, a mí, por favor, déjenme ir, si no hay trabajo, yo no quiero estar en el internet 8 horas, prefiero irme a la compañía de enfrente, quedar bien contigo, porque tampoco quiero que me pagues por hacer nada, o sea, odio que me paguen por hacer nada. Afortunadamente, me ha pasado muy pocas veces en mi vida que estoy ahí sin hacer nada, ¿sabes? Que ya viste todos los tutoriales, que ya, o sea, que además las horas pasan muy lento cuando no tienes un problema que resolver. Entonces, pues eso, ¿no? También, si en México solo hay un estudio o 2 estudios, pues claro, esa situación se vuelve más complicada. Sí, aquí hay como mucha variedad. Y a la vez creo que también algo muy positivo es que, o sea, no ven mal que te muevas de estudio en estudio, ¿no? A veces me pasó en México un par de veces, ¿no? Que te quieres cambiar de trabajo y también como que la gente se enoja, de, te vas a ir con la competencia, ¿no? Lo toman como una cuestión personal. Aquí no, o sea, también la ventaja es que, pues si no sé, a mí me pasó un par de veces, ¿no? Que me decían, oye, no va a haber trabajo en 2 meses, entonces, pues eres libre de ir a trabajar en otra cosa, ¿no? Y en 2 meses regresas sin ningún problema, ¿no? Entonces siempre como el trato muy, muy profesional, ¿no? Y creo que también es una ventaja eso, que nadie se va a tomar a mal que te vayas a trabajar al estudio de enfrente. Eso está súper bien. Oigan, y por ejemplo, ahorita que mencionan esta parte de cuando tienes que quedarte en un... Esperen, que ya mi pregunta que tenía acá formulada se me fue. Anótala. Sí, no, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaban esta parte del estudio, la experiencia que has tenido tú, Luis, de pues, ya un rato en NPC, igual tú, Fabs, que ya tienes un contrato, bueno, o estás más tranquilo, y bueno, sin en tu caso que tú has preferido moverte, como dicen, ¿no? Al inicio son como contratos un poco crueles porque son muy corto el tiempo y tienes que pues mostrar que pues puedes quedarte o te pueden extender más, ¿no? Y cuando hablamos de pues el que es bueno, ¿no? O sea, el que es bueno se queda o lo dejan como más tiempo o le extienden su contrato, ¿no? ¿Qué ustedes es lo que consideran que los mantiene ahí? O sea, entiendo que puede venir el factor empresa porque no tiene proyecto, ¿no? Ese es un factor. Pero para que, digamos, seas elegible para la empresa y que te sigan extendiendo, o sea, no sé si ahorita entre ustedes tres puedan así como, ¿qué son? Digo, porque obviamente la parte es del conocimiento, ¿no? Obviamente la cuestión técnica es muy importante, pero ¿qué es lo que consideran de acuerdo a su experiencia? ¿Qué es lo que la empresa sigue diciendo? ¿Sabes qué? Voy otra vez por ti, ¿no? ¿Empiezo? Turun, turun. Dale. Primero tú. Vale, pues lo que te decía en el podcast, ¿no? O sea, que seas fiable, que seas fácil de trabajar, o sea, que seas una persona con la que se puede trabajar y con la que se puede contar. Yo creo que eso compensa muchas cosas. O sea, compensa que no lo sepas todo, compensa, pero el que te encuentren, ¿no? O sea, el que te tengan que dar una nota y que vean que haces el esfuerzo por quedarte y hacerla. Era lo que te decía, o sea, son pequeñas cosas que no necesitas llevar años en la industria, no necesitas ser el más fuerte técnicamente, pero yo cuando lo he visto y cuando me ha tocado participar en reuniones de a quién le extendemos o a quién se va o lo que sea, siempre viene a salir la personalidad del artista, porque hay genios, pero es que no se puede trabajar con ellos. Y entonces, ¿qué le vas a hacer? Vete a ser genio a tu casa, porque al final
o sea, esto, como lo ha dicho Fabián ya varias veces, es trabajo en equipo. Entonces, si tú no eres capaz de llevarte bien con todo el mundo, ¿sabes? O sea, y de trabajar con ellos y de hacer que las cosas salgan adelante, pues al final, por muy talentoso que seas, híjole, te aguantarán un tiempo y luego Sí. o sea, la primera te darán una patada, ¿sabes? O sea, te aguantarán lo indispensable que sea aguantarte. Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, de Luis no me sorprende que lleve años ahí, porque o sea, energía pura y dura. O sea, simplemente el trato humano con él, o sea, ya te cambia el día, ¿no? O sea, aunque no tengas que trabajar en su proyecto o lo que sea, y esto, uno piensa que no, pero lo ven, ¿no? O sea, esto, hay como mucho, sobre todo ahora, hay como mucho de, como que le preguntan a la gente de al lado, de todos niveles, no nada más a tus supervisores, sino se han dado cuenta de que es muy importante el ambiente de trabajo. Y entonces, al que se siente al lado de ti, le preguntan qué es trabajar contigo, ¿no? Para luego hacerte una review a ti. Entonces, o sea, la verdad es que vivimos en una época increíble, porque hubo un tiempo, ¿no? No sé, hace 6, 7 años, de que la gente era muy abusiva en los visual effects y se podían salir con la suya. Pero ahora no, o sea, ahora tienes que ser buen jefe, tienes que ser buen compañero, tienes que ser, o sea, buen todo, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que bueno, que se están fijando mucho ahora, ¿no? O sea, que se pueda confiar en ti y que seas fácil de trabajar y que en general seas una persona chida. Sí. Totalmente de acuerdo, sí, completamente. De hecho, o sea, me acaba de pasar en este proyecto en el que estoy, hay uno de los leads que es muy, muy pesado de trabajar y ni siquiera es bueno, o sea, no es ni siquiera que sea talentoso, pero es muy difícil de trabajar y llega a romper la armonía de todo el equipo, o sea, ni siquiera es como que él y yo, o sea, yo tuve como muchos conflictos con él pero rompía la armonía de todo el equipo, o sea, entonces eso es algo súper importante y como dice Sin, o sea, si llega así, y por ejemplo yo prefería tener a alguien que, o sea, comparado con él, que es alguien que lleva mucho tiempo en la industria, yo prefería tener a alguien más joven que a lo mejor no supiera tanto, pero por lo menos que tuviera esas ganas y como dice Fab, ¿no? De ponerte la camiseta y decir, aquí estoy, o sea, tú dame lo que sea porque lo voy a sacar. Y eso es mucho más valioso que incluso, como dices, sí, ¿no? Que seas el genio y que seas así el más no te sirve de nada, porque pues al final es eso, o sea, no va a haber una comunicación buena con el equipo y no va a permitir que fluya bien los shots, ¿no? Entonces eso, así 100% de acuerdo. Sí, creo que al final todos, para llegar por ejemplo, a los estudios en los que trabajamos, pues debes cumplir con cierto estándar, ¿no? Obviamente cada quien tiene sus puntos fuertes, sus un poco más débiles, ¿no? Hay gente muy técnica, gente que sabe mucho de coding, ¿no? Gente que es muy buena limpiando green screens y cosas así. Pero creo que una parte importante, además de todo el background técnico y artístico que tienes, y digamos la base de la que partes, o sea, sí es muy importante el que la gente se pueda acercar a ti y que no vaya a ser un problema, ¿sabes? O sea, hay gente que me ha tocado ver gente que no le puedes decir, oye, maestro, tu script está un poco revuelto, ¿no? Y lo toman como si les hubieras escupido en el ojo, güey. Entonces, como cosas así, ¿no? Pues, o sea, es un comentario, pues, entre equipo, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante, o tal vez más importante a veces, que el que sepas muchas cosas, muchos trucos de comp, el que seas capaz de trabajar para el equipo y con el equipo. Sí. Okay. Entonces, digamos, ahorita como estoy repasando como las cualidades para como ser el super comp. Sería pues eso, trabajar en equipo, a lo mejor no ser extrovertido, pero por lo menos como dices, Luis, ¿no? Tener una armonía que aporte al equipo, ¿no? Que no rompa con el equipo que está ahí. ¿Qué más? Hablar inglés. No sé si ustedes tengan, digo, ya es otra cosa, pero como estos planes de ahorro para esta industria que es inestable o algo así. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor hay otra pandemia y otro rato sin trabajo. Digo, a mí ya me tocó componer ahorita, ¿no? De que está la pandemia.
ya regresé a comp, ¿no? Y es como ok, ya me acuerdo que tengo que ahorrar, ¿no? Este tipo de cosas. Pero bueno, no sé, ¿qué otras cosas añadirían para hacer como el super comp, o sea, el compositor ideal? Pues sí, bueno, ahorrar es una, pero tal vez no directamente relacionada con eso. No, yo creo que ponerte como pequeñas metas de cosas que tienes que aprender, ¿no? De esto cambia todo el tiempo. Y, o sea, hace 2 semanas lanzaron una versión de Nuke con una cosa ahí súper vistosa de Machine Learning y demás. O sea, como ese tipo de cuestiones que creo que tienes que actualizarte. Y que es como una cuestión, desde mi punto de vista, como diario, ver qué cosa pequeña puedes aprender o mejorar de lo que haces, ¿no? También creo que eso es sumamente importante, que hace mantenerte actualizado y sobre todo tener además variantes pues para las cosas que haces. Y yo creo también lo que es muy importante es que tengas un interés en el mundo general, porque al final estamos intentando copiar la realidad. Entonces, pues ver documentales, no sé, yo veo de todo, o sea, de si hay el documental del helicóptero, si hay el documental de lo que sea, ¿no? La exhibición, o sea, yo creo que el comper tiene que ser una persona curiosa y siempre observadora. Entonces, no sé, a mí me encantan los robots también, ¿no? Y mientras viví en Corea del Sur iba a todos los festivales de robótica, ahí estaba yo en primera fila, que no entendía ni papa, pero bueno, ahí estaba yo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ser curioso, ¿no? O sea, intentar aprender también de las otras disciplinas, ¿no? Que al final, como tú eres el que compone todos los elementos, tienes que tener una noción de los elementos, de qué está pasando, tienes que tener una noción de que el elemento viene mal, ¿no? O sea, no nada más mirar sin mirar, ¿no? O como decía mi mejor amigo, ¿lo has mirado con los ojos? ¿Sabes? Porque hay veces que uno está mirando con los codos o no sé con qué. Entonces, uno tiene que, ¿cómo te diré? O sea, es que se nota cuando la gente es buena, porque tiene mucha curiosidad de aprenderlo todo, de mirarlo todo, ¿no? Luego le ves, ya sabes, tengo un amigo que es buenísimo, ¿no? Y siempre bromeamos porque decimos que es un space cadet, ¿no? Que viene de la luna. Y es que se queda clavado en cualquier reflejo. O sea, estás bebiendo una cerveza con él y ya está clavado ahí en el fondo del vaso. No está pedo ni nada, pero es que está ahí observando los caustics y, ¿sabes? O sea, es una mente brillante, ¿no? Artin, que de hecho está en Vancouver, pero bueno, él está en ILM, no sé si la hayas conocido, Fabián, pero es increíble, Artin, y siempre está como muy interesado en cosas como científicas y, o sea, nada está por demás en comp. O sea, yo creo que no. Cualquier interés que tú tengas, así sean las caricaturas también, ¿no? O sea lo que sea, ¿sabes? Como somos los últimos que tocan el plano y que le puedes dar ese plus, es muy importante, ok, ser chido, pero también ser muy curioso y mirarlo todo, ¿no? Y no sé, es como siempre observar, ¿no? A mí me pasa, y luego esto también nos pasa a los mexicanos, que como crecimos en la realidad que crecimos, yo creo que por eso hacen muy buenos compers los mexicanos. Porque todos los mexicanos que yo me he encontrado son buenísimos. Y es que tienes el sentido arácnido, ¿no? Porque estás siempre pendiente de las cosas. Entonces, yo creo que eso para comp sirve mucho, ¿no? Porque sientes que algo saltó, no sabes bien qué, o sientes que no está ahí, no sabes bien qué, pero ya te metes a investigarle, porque estás como muy alerta, ¿sabes? Entonces yo creo que nada está por demás, o sea, nada está por demás que tú mires, que busques, que por supuesto la fotografía, ¿no? Varios de nosotros pues tenemos ese background, ¿no? La fotografía, el cine, ya vienes de estar mirando mucho imágenes, ¿no? Pero eso, o sea, yo creo que siempre estar leyendo, buscando, y es que yo creo que además si tu naturaleza es así, yo creo que vas a acabar en comp, porque ya tu naturaleza te llevó por ese camino, ¿no? Esa naturaleza curiosa y de querer saber esto y del otro y aquello, yo creo que finalmente te lleva, ¿no? O sea, no es algo como que tú tengas que hacer, sino ya lo eres, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo tengo que añadir. Sí, me acuerdo mucho que Fabs me decía eso, ¿no? Que
o sea, hacía la comp y había como unas 4, 5, hasta 6 cosas que le agregaba más y era como órale Fabs, pero eso no lo pidieron. Y le decía, no, pero es que estos pequeños detallitos nadie te los pide, pero hacen la gran diferencia, ¿no? Eso es lo que nos separa de los demás. Y era como, o sea, las composiciones de Fabs eran así como magia pura, ¿no? Y a veces son muy realistas. Y otra cosa que, por ejemplo, sale mucho en los podcasts, en las pláticas que tenemos con los demás, es tratar de entender que al final sí puede ser muy detallista y lo que sea, pero tienes que entender que estás haciendo algo de alguien más, ¿no? Estás haciendo la visión de alguien más. Entonces a veces puedes clavarte mucho en el realismo, así, meterle todo. A mí me pasó apenas, ¿no? Que le metí así la justificación, medir la exposición, cómo se sobreexpone, ver la cámara, cómo reacciona la cámara con esta sobreexposición y metérsela. Y al final el director dice, no, pues es que yo lo quiero subexpuesto, ¿no? Y yo, pero se ve falso, o sea, la realidad, la vida no es así. Dice, no, pero así lo pide el director. Ok, ¿no? Pues ni modo, ¿no? O sea, eso es como lo que a mí me ha pasado, ¿no? Es que también, como dicen, es que estás contando una historia, entonces, Okay. Composición todo es contar una historia, ¿no? Entonces, cuando ves todo en contexto, a lo mejor en un shot se va a ver bien expuesto, sobreexpuesto, pero por ejemplo, a lo mejor en toda la secuencia también, ¿no? Puede que tenga que ser subexpuesto, ¿no? Entonces es como, siempre es algo que al principio como que no veíamos tanto y ahora que pues obviamente tenemos un poco más de experiencia, empiezas como a decir, bueno, es que ahora tengo que ver todo el contexto, tengo que ver todo el edit, ¿no? Y ok, bueno, entonces ya sé que ahora puedo meter esto y esto y esto, o que no puedo meter tampoco, ¿no? O sea, porque a lo mejor, como dices, o sea, a lo mejor pones detalles que están muy bien, pero si pones tantos detalles que ni siquiera van en la secuencia, también puede ser como algo un poco perjudicial, ¿no? Entonces está perfecto lo que haces Fab, está, ¿no? Pero obviamente pues tú ahora ya con la experiencia que tienes también dices, bueno, pero voy a ver los shots de los demás, ¿no? Para también saber que pues estoy Pero sí, o sea, definitivamente lo que dices de dar ese extra, completamente de acuerdo, o sea, y lo que dices sin también, o sea, de que, por ejemplo, o sea, en composición te sirve todo, hasta cosas de cultura general, o sea, no sé si por ejemplo, si estás componiendo una escena en el espacio, ¿no? Que dicen, bueno, es que el sol no es amarillo, el sol realmente, la luz del sol es blanca, ¿no? O sea, como cosas así, ¿sabes? O sea, cosas digamos, no sé cómo llamarlo, ya sí, o sea, como cultura general sirve mucho porque, pues, o sea, justo cuando estés componiendo esos shots vas a decir, bueno, no puedo poner esto porque físicamente no es correcto, ¿no? Y pues mucho de eso lo vas aprendiendo, muchas de esas cosas ya lo sabes, entonces ser curioso y ser súper, como decías, ¿no? Que te intereses por un montón de cosas te va a ayudar mucho. Y también creo que una que yo agregaría es ser como muy autocrítico, porque, por ejemplo, mucho nos pasa también especialmente con gente de la India. Por ejemplo, tú le dices, oye, son estas 3 notas, esto está muy brillante, esto tal así y esto tal acá. Entonces van un día, lo hacen, regresan y dicen, ya lo hice. O sea, y es como decirle a una computadora. Y eso no te sirve porque, o sea, para ese caso piensa en una computadora, ¿no? O sea, cuando lo dices, lo que piensas que va a pasar es que ellos lo van a hacer y es como, bueno, mira, eso sí, o sea, lo hice, pero no se ve tan bien. Y eso no pasa. Entonces, y por ejemplo, creo que siendo muy autocrítico y como que, por ejemplo, si te piden las notas, hazlas, pero después velo, ¿no? O sea, después observa, como dices, no veas con los codos, detente, ve tu shot, ve qué es lo que falla y tratar de entender qué es lo que realmente está fallando, ¿no? Entonces, y ser muy, o sea, ser muy autocrítico contigo, decir como, bueno, lo hice, pero realmente no se ve a lo mejor tan bien, a lo mejor se vería mejor si hago esto. Entonces, y jugando, o sea, jugando un montón, o sea, por ejemplo, a lo mejor te lo pidieron 3 stops arriba de exposición, bueno, a lo mejor intenta un 5 y pesa, a lo mejor todavía va más allá, ¿no? A lo mejor ni siquiera está en ese rango. Entonces, ese tipo de cosas también por lo menos personalmente me han ayudado mucho, como no quedarme ahí. O sea, tratas de buscarle un poquito más y dices, bueno, no, puede ser que no, puede ser que justo lo que te pidieron era lo que querían y se ve mejor. Pero bueno, por lo menos ya viste, ¿no? Hasta ya jugaste y exploraste un poco. Uh-huh. Y bueno, para añadir a lo que tú dices, o sea, muchas veces también te están dando la nota y te dicen, ponle un cuarto de stop más, pero lo han dicho por decir, porque no saben cómo se va a ver y de pronto ya tienes la imagen ahí que ya no se ve nada. Entonces, pues uno debe decir, no, o sea, no puedo entregar esto, ok, o entrego esto, pero no le voy a poner un cuarto porque, ¿sabes? O el doble o lo que sea, ¿no? No le voy a mandar otra versión donde yo creo
que estoy entendiendo la nota, ¿sabes? Porque esa es la cosa también, entender la nota, lo que se persigue con la nota, no nada más ir y hacer lo que te dicen, ¿no? O sea, sino, desafortunadamente esto necesitas muchas notas, muchas versiones, muchos proyectos como para desarrollar ese, porque al principio cuando empiezas, lo que quieres es ser obediente, ir y hacer lo que te piden, ¿no? Porque ellos saben más que tú. Luego te vas dando cuenta que no todas las personas saben más que tú. Entonces, ahí es donde, claro, tiene uno que ser, pues sí, autocrítico, pero yo creo que hasta que uno no aprende a ver, ¿no? Porque es casi como cuando empiezas a hacer comp, ¿no? Es casi como si estuvieras así, ¿no? Haciendo comp. Porque lo que quiere, o sea, tú te fías mucho en tu guía, ¿no? En tu lead, en tu supervisor, ¿no? Y luego cuando tienes la duda, haces lo que te piden y mandas una alt version con lo que tú crees que es correcto. Y hay veces que empiezan a validar tus alt versions y así pues vas teniendo más confianza, ¿no? De confiar tus instintos, ¿no? Porque finalmente, pues claro, o sea, si tú vas y haces lo que tú quieres y no lo que te pidieron, pues te cae el catorrazo. Si no salió bien, si salió bien, pues tampoco te van a decir, oye, qué bueno que no hiciste lo que yo te dije, ¿sabes? Entonces, eso sí, yo creo que eso es kilometraje, ¿no? Pero sí, o sea, ese siempre, atención al detalle, ¿no? Que siempre está en la descripción del comper, ¿no? Y bueno, hay cosas pequeñas, ¿no? Que puede uno hacer siempre, que es como revisar que no vaya el cuadro roto, revisar que no vaya un cuadro negro, revisar que vaya el grano, revisar, o sea, son cosas como técnicas que hacen notar, ¿no? Eso para la gente que empieza. ¿Ah? Que no se te pierda la nave espacial. Sí, lo escuchaste. Eso, pero por ejemplo, ese tipo de cosas, yo luego cuando he estado con CompSubs, ¿no? Y dice, y este es un senior, y están entregando un cuadro negro, ¿no? De plano, o sea, eso son cosas que ya, o sea, que siendo muy, muy nuevo en esto, puedes revisar, ¿no? O sea, ver que los bordes vayan bien, ver que no, eso, ¿no? O sea, cosas básicas, ¿no? Y eso también, como dice Luis, pues es autocrítica, ¿no? O sea, es revisar tu trabajo e igual dentro de tus limitaciones de ese momento, o sea, hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? O sea, cerciorarte de que estás entregando lo mejor que puedas, cerciorarte de que no hay por ahí, no sé, un mat volando, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que te ayudan a ser mejor comper, ¿no? O sea, ser más sólido, ¿no? O sea, por supuesto van a haber 1000 versiones de tu comp, por supuesto, no sé, igual tienes poco tiempo y no alcanzas a hacer todo lo que quieres, pero yo creo que eso, o sea, revisar lo que vas a presentar, guardar 5 minutos, ¿no? Para revisar lo que vas a presentar, para que cosas tan básicas como es un breaking frame o como es un black frame, no vayan en tu render, ¿no? Sí, eso dice mucho en realidad también a veces de tu disciplina como comper, ¿no? El que o sea, seas un buen filtro para las notas que recibes, ¿no? Que seas capaz de decir, ok, esta nota tal vez no hace mucho sentido, voy a hacer mi versión y bueno, si no le gusta, pues siempre puedes revisar. Y haces, sí. No, voy a poner el número que tú me pediste, ¿no? Pero además el que revises lo que vas a presentar antes es también muy importante, ¿no? O sea, porque tú puedes estar muy confiado de que sabes que todo en tu script funciona y el render está perfecto. Pero el hacer como ese double check de lo que estoy mandando está bien, el espacio de color está correcto, no fue un cuadro que tal vez en la granja tal vez en ese momento pasó algo y ese cuadro se corrompió, ¿no? También ayuda mucho, ¿no? O sea, porque al final pues haces tu trabajo más fluido. Nuestro trabajo es en muchos sentidos solo está recibiendo notas, ¿no? Pero sí, pues además, o sea, creo que también dice mucho el que seas capaz de que por lo menos la parte que está bajo tu control, que esté como bien revisada, ¿no? Total. Okay. Sí, tengo como también curiosidad de el trabajo que hacemos, que se hace en comp, es creativo. ¿Hasta qué punto uno tiene que hacer lo que se le pide? ¿Y hasta qué punto uno puede aportar ese extra? O sea, porque muchas veces tú puedes ponerte muy creativo y meterle 20,000 reflejos de 20,000 cosas y te pueden decir que no, o sea, o te pueden llamar la atención de que no haces solo lo que te pedí, ¿no? O sea, ¿cómo balancean eso?
Uy, 95% lo que te piden. Okay. Sí. No, porque es que es... Como el Sí. kilometraje. O sea, ya la experiencia te da hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, sí, cambia, yo creo, de proyecto a proyecto. Ujú. Pero aún dentro de lo creativo, o sea, tienes que escuchar lo que te piden, ¿sabes? Es lo más importante. Y yo siempre lo digo, chain of command, ¿sabes? O sea, obedece a tu lead, obedece a tu supervisor, y si te quieres quedar y si te sobra el tiempo, lo que quieras, bueno, ya le pones ahí la cereza o lo que quieras, ¿sabes? O si tú tienes tu propia visión no es tu película, pero si tú tienes tu propia visión de cómo debería ser, o sea, lo más importante es cumplir con el deadline y cumplir con el objetivo, porque, o sea, es un trabajo, ¿sabes? Y, o sea, y lo mismo, o sea, si es un trabajo creativo de look dev, te lo van a decir, te van a dar pautas, te van a dar referencias, te va a dar un briefing, y entonces ahí sí expláyate, ¿no? Cuando eres un look dev artist, ¿no? Y te dicen, bueno, pues estamos buscando un efecto así y así. Bueno, pues ahí sí, o sea, ahí te sueltas el pelo y ahora sí que haces todo lo que se te ocurra. Pero ya una vez que se trata de entregar shots, es que no, porque lo que decíamos, ¿no? O sea, que si hay 30 planos y tú le pones algo muy chido a tu plano, tiene que ir en los otros 30 planos. O si no, te van a decir que esa cosa tan chida no puede ir en tu plano. Por muy chida que se vea, porque los demás artistas no tienen el nivel o no tienen el tiempo, o los otros planos no se va a ver bien, ¿no? Y de hecho, no sé, en MPC, no sé si te acuerdas, Luis, o no sé si te llegó el chisme, pero nos tocó trabajar con un chico que era muy talentoso, muy bueno, pero y quería hacer su plano el mejor, era muy necio, pero no quería escuchar que que lo que él le ponía a su plano no se podía traducir a los otros 20 planos. O sea, que requeriría de muchísimo manpower para eso, ¿no? Y que, ok, funcionaba en su plano, pero que en todos los nuestros no iba a funcionar. Y entonces era un constante... Era el chico alemán, ¿no? se dice el pecado, pero no el pecador. No, claro, porque este chico él era él. Sí, pero era muy bueno, es muy talentoso, pero le falta kilometraje, ¿sabes? Entonces, claro, hacía cosas muy chidas, pero no alcanzaba a ver, o sea, el todo, ¿no? No alcanzaba a ver que era solo su plano. Así claro, entonces no alcanzaba a ver eso. Y entonces, por ejemplo, el comp-sub que teníamos, pues le estresaba, porque claro, o sea, una vez que ves un plano que se ve muy chido, pues claro, sufres porque quisieras que todos se vieran así, pero es que no es posible. Sí. Entonces ahora tienes que tener ese sufrimiento de que, ok, podrían todos los planos llegar a hacer esto, pero tenemos 3 semanas para entregar la secuencia. Esto no es posible, ¿sabes? Entonces, pues eso, te digo, o sea, hay que hacer, o sea, siempre lo que te dicen. Y luego uno puede presentar una versión alternativa, o sea, Fabián y bueno, por supuesto Luis, o sea, ya estamos en el nivel en el que alcanzamos a ver que si ponemos una... Ay, Dios, iba a decir mamada, pero bueno, si pones una cosa ahí... Dale. No, ya. Si pones ahí una cosita en tu plano, ya alcanzamos a ver si esa cosita se puede traducir a los demás planos. O sea, ya tenemos, o sea, esa experiencia, ¿no? Entonces ya no la pones, ya ni pierdes el tiempo, o sea, poniéndola, ¿no? O luego sufriendo porque dices, oye, es que se hubiera visto tan padre el plano con esto, pero no se puede, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay que hacer siempre lo que te diga el de arriba. Si tienes suerte, tendrás un muy buen lead, tendrás un muy buen supervisor, y si no tienes suerte, igualmente hay que hacer lo que te digan, porque es la única forma de que tú te cubras también, ¿no? Porque está la nota ahí, en Shotgun o lo que sea, de lo que sea hay que hacer, y tú tienes que pegarle a la nota, y luego, si tú quieres hacer otra cosa, tal vez en tu tiempo, porque tal vez tienes que quedar un poquito más para hacerlo, porque lo quieres sugerir, pues de esa manera, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, desafortunadamente cuando trabajas en un proyecto así grande, a menos de que ese sea tu rol de creatividad, de look dev, tienes que hacer lo que te digan. Sí, siempre. Tenemos que hacer filtro de notas, de interpretar como esas cosas y aplicarlas lo mejor posible siempre. Sí. Esa es la palabra, creo, Fabs. Interpretarlo bien.
Porque si es una cosa escuchar y hacerlas y otra cosa realmente interpretar, porque pasa mucho que los supervisores te van a decir, haz esto, pero sí, cuando van y mucha gente va y lo hace y es que pues, lo que me pediste, sí, pero bueno, tienes que aprender a leer al supervisor y aprender qué es lo que le molesta, qué es lo que, por qué te está diciendo la nota, no tanto la nota, ¿sabes? Sino por qué le está diciendo y ahí es cuando dices, ¿no? Interpretar, eso yo creo que es la palabra así, key, ¿no? O sea, interpreta por qué viene la nota y ahí vas a poder hacer lo que te piden y más y se va a ver bien. Cuando lo entregas dice, perfecto, es lo que quiero, listo, siguiente nota. Y eso es lo que te va a ayudar a crecer muchísimo. Sí, totalmente. Y es un poco así, o sea, el comp sub es como el intérprete del VFX sub y el lead, el intérprete del comp sub, que ya se encarga de que... Sí, no, pero es que es así. Pasa. No. Pero es que es así porque, claro, y el VFX sub del cliente, ¿no? O sea, es el intérprete, sí, ¿no? Y sí. Entonces, y o sea... el director, porque... Claro. Entonces, o sea, si tú tienes la suerte de caer en un proyecto donde todo el mundo se entiende, todo el mundo se agarra la onda, pues ya. Pero bueno, yo, o sea, te digo 3 en los que he estado, que me ha pasado eso. Normalmente, como dices, teléfono descompuesto, o sea, en algún lado no se está entendiendo la gente y entonces ya empiezas con las miles de versiones, ¿no? Es muy fácil que pase, o sea, sinceramente es muy, muy sencillo que pase porque pues obviamente es eso, o sea, no siempre es ¿no? Va siguiendo, pero pasa mucho, yo creo que no solo en el PC, yo creo que pasa en todos lados y pues obviamente es algo bien complicado de manejar y por eso nos llevamos tanto tiempo haciendo lo que hacemos, pero sí, pero bueno, al final, o sea, justo esa buena comunicación te permite que al final todos queden, ¿no? en el mismo canal, pero es súper difícil, súper complicado. Sí, la cuestión tanto de la parte de entender como de la apreciación y lo que tú concibes como eso y luego plasmarlo, pero bueno, la comunicación siempre ante todo saldrá, nos hará entender qué es lo que hay que hacer. Oigan, justo hace ratito, Fabs, comentabas lo de ese interés por estar como de alguna otra forma actualizado, querer saber un poquito más lo nuevo de Nuke, ¿no? Machine Learning, todas estas herramientas pues que digamos que nos ahorran procesos, ¿no? Que tal vez, no sé si ahorita, por ejemplo, algo se aplique o estén aplicando, tal vez es algo muy nuevo para los flujos que están haciendo ahorita, es algo que es próximo, porque entiendo que igual hay cosas que se prueban antes de poder implementarlas en un flujo, pero ¿qué es lo que ustedes alcanzan a ver? ¿Qué es lo que...? Porque siempre han estado ahí, ¿no? O sea, siempre hay como noticias de lo nuevo, pero digamos que ahora sí ya hay algo que está saliendo, que en teoría ya está más probado y se puede aplicar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cuáles son sus pensamientos, reflexiones al respecto? Pues yo creo que en un ambiente, en un estudio grande, a veces esas actualizaciones llegan un poco tarde. Porque pues hay muchas cosas moviéndose al mismo tiempo en la maquinaria, ¿no? No puedes romper el pipeline ahí intentando como meter lo último de lo último, a veces es complicado, ¿no? Claro. Yo lo que hago es, pues digamos que por mi lado intento como empezar a jugar con esas herramientas, ¿no? Tal vez sé que no la voy a usar, que no va a ser parte de mi uso diario en mi trabajo, pero por lo menos sé que ahí está, tengo el entendimiento de cómo funciona, ¿no? Y creo que es una forma, por ejemplo, en la que nosotros o los que trabajamos, cuando trabajas como freelance y tú tienes tu licencia de Nuke y demás, pues eres libre de hacerlo como quieras, ¿no? Pero en un entorno cerrado como un estudio y además a veces tan lento para moverse, no diciéndolo negativamente, sino es una máquina que tiene que trabajar 24 horas, ¿no? Sí. Entonces cada cambio tiene que estar probado 1000 veces antes de meterlo. Entonces creo que siempre es bueno explorar además como por fuera. O sea, tener como una forma en la que tú vayas probando. En mi caso, por ejemplo, esta herramienta nueva de Copycat, pues empezar a jugar con ella tal vez como en las noches, ¿no? Y por ratitos. O sea, que tengas por lo menos la noción de qué hace, ¿no? Y que estés actualizado. Claro. Pollero, o sea, quiero saber tu opinión. Tú tuviste, no sé qué opina la gente de la India. ¿Qué opina la gente de la India con respecto de esta parte? Ya sabes, como que dicen ahora el roto se va a optimizar. Creo que no hay mejor roto que el que hace alguien. No es como lo más fino. El que hacen en la India. Exacto, pero no sé, la gente de la India, ¿qué dicen ellos al respecto? Los 3000 brothers que están allá dándole duro.
se sienten afectados que esto les puede quitar trabajo. No, yo creo que estamos todavía muy lejos de eso, muy lejos. Sí. O sea, para que quede al nivel de que, así, al detalle que vamos nosotros, que va un humano, no, todavía la tecnología está muy lejos, yo creo. Fab lo dijo así perfectamente. O sea, la verdad es que justo, por ejemplo, nosotros justo esta semana, yo les pregunté como a los de sistemas y a los que, pues a todos los que configuran los sistemas del PC, ¿no? Cuando pensaban cambiar a Nuke 13, y dice, bueno, es que sí, o sea, pasa que ahora Nuke 13 todo funciona con Python 3. Entonces toda la infraestructura del PC tiene que cambiar. Entonces, para que, por ejemplo, por lo menos para MPC, para que el estimado para que cambiemos a Nuke 3 es de un año. Y eso es porque tienen que cambiar toda la infraestructura. Entonces es algo que, como dice, o sea, ya nos pusieron ahí licencias medio flotantes, como que puedes agarrarla y probar, pero para que esté en el pipeline, para que ya lo empieces a ver una película, van a pasar 1 año y medio, 2 años. Y ahí y así es. Entonces, realmente como para que empezamos a verlo en producciones grandes, yo creo que todavía... y fluido y todo, o sea, es eso, va a tomar un poco de años y aún así no va a ser a un nivel que un humano llega. O sea, es que nosotros vemos al pixel, ¿no? Entonces te vas y te agarras ahí y eso no, o sea, sí son buenos y como lo que te decía hace rato, ¿no? Los tutoriales pues está padre porque le picas un botón y, qué padre, funciona, pero porque los tutoriales están preparados para eso. Pero ya que, o sea, ya habría que probar estas herramientas a un nivel de producción con 1000 shots, 2000 shots y ver realmente cuál es la escalabilidad. Alguien ayúdeme, Escalabilidad. Escalabilidad de este tipo de herramientas. Entonces, pero sí, o sea, justo lo mismo que dijo Fab, así repetido. La fácil, ¿no? Pues le copio. La fácil, ¿verdad? No, pero sí tiene mucho, o sea... sí. Por dos, sí. No, te digo, justo esta semana pasó, justo les preguntaba eso y sí fue no se puede, o sea, todo o sea, necesitan contratar programadores, todo para que empiecen todas esas herramientas y todo ese pipeline es tan robusto que ya no funciona, simplemente tienes que rehacer todo y entonces sí es medio un rollo con ese tipo de cosas, ¿no? Pero es parte de la industria, constante movimiento, chavos. Bueno, yo tengo 2 cosas que añadir a eso. Y es que, bueno, cuando hablamos de machine learning, es machine learning. O sea, que ese tiempo que la máquina te va a ayudar a hacer el trabajo, lo tienes que invertir al principio para enseñarle a la máquina, ¿no? O sea, y muchas pruebas, ¿no? O sea, para que algo funcione. O sea, ok, luego te va a ahorrar el tiempo, ¿no? O sea, luego, pues igual te ahorra el tiempo de Paint. Pero a priori, tienes que haberle invertido mucho tiempo a perfeccionar, pues, por ejemplo, o sea, este sistema, ¿no? O sea, es a lo que se refiere machine learning, ¿no? O sea, va a aprender, pero le tienes que enseñar y tienes que buscar las referencias y tienes que buscar, pues, o sea, todos esos escenarios donde la máquina aprenda y donde puedas como pulir, ¿no? O sea, esa herramienta, ¿no? Y luego la otra es que, bueno, yo pienso que esto siempre va a ser más rápido y más fácil lo fácil, pero lo difícil, o sea, eso siempre vamos a tener que entrar a hacerlo, ¿sabes? O sea, es como cuando tienes un problema y estás buscando la solución y dices, ay, pues mira, ve, ahí hay este gizmo, sí, y este gizmo o este plugin funciona fenomenal en la cosa fácil, pero la cosa difícil que tú tienes, o sea, no funciona. Al contrario, ¿por qué perdí el tiempo buscando? Si ya sabía yo que iba a tener yo que, ¿sabes?, arremangarme y entrar ahí a hacerlo, ¿sabes? ¿Para qué perdí el tiempo, no? Pero siempre luego tiene uno la esperanza de que haya algo por ahí que te va a rescatar, ¿no? De pronto cuando te enfrentan a algo que nunca has visto y entras en pánico y dices, ay, voy a buscar algo, a ver, que me solucione la vida. Y no, y bueno, y la otra es que, ok, te resuelven unos problemas, pero te crean otros, ¿no? Como por ejemplo es lo que está sucediendo en la producción virtual, ¿no? Que ahora está todo el mundo vuelto loco con el Unreal Engine y estos sets y el otro día hablaba yo precisamente con uno de mis amigos que es Comsub y me decía que les empezaban a llegar plates donde, ok, perfecto, tenemos todos los reflejos, tenemos, ¿sabes? O sea, toda la luz interactiva, pero
como atrás no alcanzaban a proyectar completamente el background, tienen mitad de blue screen y mitad background con pelo. Entonces es como si tú tuvieras, claro, entonces tienes unas diferencias de luminancia, ¿no? En el pelo y luego tienes que parchar pelo. Entonces, pues sí, muchas gracias. O sea, en la armadura tengo todas las reflexiones que necesito y es del color que necesito, pero ¿ahora qué voy a hacer con ese pelo? Ese pelo, la mitad tiene blue screen y la mitad tiene el background que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, todo esto, o sea, nada es lo que parece, ¿sabes? Porque entonces, claro, por un lado dices, bueno, pues sí, ahora se ve pues toda esa interacción de la luz, ahora se ve increíble, pero y ahora tengo que resolver esto, ahora tengo que estar parchando, ¿sabes? O sea, edges, ¿no? Por ejemplo, así el brazo. roto. Sí. Claro, entonces o sea, esto, aunque parece luego el futuro, o sea, sí lo es, pero no es un futuro sin problemas, o sea, es un futuro con nuevos problemas. Sí. Así que, bueno, eso es lo que yo tengo que decir, porque es que yo soy amante de todo esto, o sea, todo lo quiero aprender, todo, pero luego cuando empiezas a ver, ¿no? Lo que empieza a salir, ¿no? O sea, yo fui de las que, en cuanto se empezó a hablar de producción virtual, fui y instalé Unreal Engine en mi computadora e intenté entender, o sea, ¿sabes? Pero luego empiezas a ver y te preguntan, no, y va a desaparecer el compositing porque ahora, claro, ahora todo estará en la cámara y no sé qué. Y luego empiezas a ver, dices, oh, igual, ¿no? Y luego empiezas a ver y empiezas a ver los problemas y a entenderlos, ¿no? Y a darte cuenta también que, o sea, nada es como lo pintan, ¿no? Y que los problemas difíciles siempre van a ser problemas difíciles y nunca van a tener una solución fácil. Y los problemas fáciles, pues sí, pues se van a automatizar más y se van a, pues eso, a resolver con mayor rapidez, ¿no? Vale, pues amiguitos, creo que con esto concluimos. No sé si quieran agregar algo más sobre este primer experimento. Ah, chido. No, Vale. todo bien, muchas gracias por incluirnos en la prueba. Por juntarnos y presentarnos. Salió bien, juntarnos. Sí, tal cual, sí, yo no nos conocíamos. No nos conocíamos. Vale, pues oiga, pues muchísimas gracias por su tiempo, por este tiempo que se hicieron, por este primer experimento. Pues nada más no tenemos más que agradecerles. Gracias a ustedes, chicos. Mucha suerte y éxito con su proyecto. Sí, a todos.